En aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes, a los ancianos del pueblo: ¿qué opinan de esto? Un hombre que tenía 2 hijos fue a ver al primero y le ordenó: hijo, ve a trabajar hoy en la viña. Él le contestó: ya voy, señor, pero no fue. El padre se dirigió al segundo y le dijo lo mismo. Este le respondió: no quiero ir, pero se arrepintió y fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Ellos le respondieron: el segundo. Entonces Jesús les dijo: yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el camino del reino de Dios. Porque vino Juan, predicó el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio, los publicanos y las prostitutas sí le creyeron. Ustedes ni siquiera después de haber visto se han arrepentido ni han creído en él. Palabra del Señor. ¿Cómo la ven? Las prostitutas y los publicanos nos han precedido en el reino de los cielos. Qué fuerte eso, ¿no? Qué fuerte eso, ¿no? Porque uno diría, o sea, la moral nuestra, ¿qué nos dice la moral nuestra? La moral nuestra nos dice que un pecador empedernido es un escándalo y no puede, o sea, en la lógica nuestra no podría ganarse la misericordia de Dios. O sea, ¿cómo es que una persona que está en escándalo pueda tener también la posibilidad de la misericordia de Dios? Pues mis queridos hermanos, ahí está. Todos tenemos la posibilidad de la misericordia de Dios. Porque es que el problema no es que falles. La desgracia del hombre no es la falla. La desgracia del hombre no es su realidad personal. La desgracia del ser humano es no salir de su realidad. O sea, no luchar por creerle al Señor, no dejarse salvar por Él, ¿sí? Es como el que está enfermo y no quiere la medicina. O sea, tiene la medicina pero no la quiere. Nos pasa espiritualmente muchas veces lo mismo. Y hay un requisito, primer elemento en nuestra vida, primer secreto que ahí la palabra del Señor en el Evangelio de San Mateo nos da, primer secreto para arrebatarse la misericordia de Dios. Y algo fundamental y que vas a necesitar en este proceso de conversión y en este proceso de fe toda la vida, porque ¿quién es perfecto? A ver, levanten la mano. ¿A quién lo hicieron y le rompieron el molde? No levantamos la mano. Y en eso ustedes y yo tenemos la razón. No podemos levantar la mano porque no somos perfectos. Por eso el primer elemento que es fundamental en este proceso es el arrepentimiento. El arrepentimiento. ¿Y qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento no es aquel arrepentimiento que se utiliza para descansar la conciencia, que se utiliza para calmar a la bestia. Bueno, ahorita les explico a qué me refiero con bestia. No es ese arrepentimiento, porque a veces uno tiene el arrepentimiento que es esa frasecita de cajón para calmar la cantaleta, ¿sí? Entonces, usted comete un error. Y esto es lo que se llama una conciencia laxa, ¿no? Usted comete un error y ese error a usted le costó caro, se lo cobran todo el día. ¿Sí ve lo que hizo?
¿Sí ve usted por qué hizo? ¿Sí ve lo que sí sé dónde? ¿Sí ve usted por qué es así? Y la cantaleta, cuando uno se quiere quitar la cantaleta de encima, entonces uno le dice a la persona, perdóneme, ya, no lo vuelvo a hacer. ¿Sí? Se quita la cantaleta de encima, pero usted lo está haciendo. Usted lo sigue haciendo. ¿Sí me entienden? A veces hay arrepentimientos que son simplemente para lavarse uno las manos. Cuando no hay una contrición de corazón. ¿Y qué es una contrición? Contrición es sentir dolor por mis fallas, pero no solamente quedarme en el dolor, sino también que ese dolor me mueva a ser una criatura diferente. ¿Sí? O sea, la embarré, cometí un error, Dios mío, no lo quiero volver a hacer, necesito de tu ayuda, voy, busco la ayuda. Eso es la contrición. No es ese arrepentimiento como que, bueno, sí, pero peco, rezo y empato. ¿Sí? Entonces como que hoy pequemos, como en San Bonifacio confiesan todos los días, pues mañana hoy me confieso. ¿Sí? No, porque uno puede pensar así, ¿no? Eso mañana hago la fila, llego temprano. Y no puede pensar así. Y eso no, ahí ese arrepentimiento es un arrepentimiento que realmente no es sincero. No es sincero. Es ese sí voy, pero finalmente no voy. Usted termina aplazando lo que el Señor lo está invitando a vivir hoy. Una pregunta innecesaria, necesaria en este momento. ¿Quiénes son bautizados aquí? Levanten la mano. Levanten la mano. ¡Qué maravilla! ¿Sí? Ahora levanten la mano. ¿Quiénes saben qué significa ser bautizado? A ver, levanten la mano y voy a coger a uno y le voy a preguntar a uno qué significa ser bautizado. Tranquilos, tranquilos, no se me asuste. Si no se acuerda, yo le recuerdo. ¿Qué significa? Ser bautizado es ser consagrado. Ahora levanten la mano los que saben qué es consagrado. Levántenla sin miedo, asúmanlo, asúmanlo. Bueno, venga a ver, ¿qué es consagrado? Bueno, entre una traducción más sencilla, pertenecer a Dios, ser propiedad de Dios. Cuando usted es bautizado, usted es propiedad de Dios, pero obviamente no es esa propiedad que le pide que cumpla muchas veces ese contrato. Dios es tan bueno, Dios es tan misericordioso, que usted es propiedad de Dios, pero el Señor le da a usted la libertad de que mire cómo cumple el contrato, pero ojo, que ese contrato es salvación para usted y es felicidad para usted, pero Él es tan bueno que le da a usted la libertad. Por eso le pregunta, ¿quiere ir? Vaya a la viña. La persona decide, sí. Usted puede decir sí, pero no va. Usted puede ser un bautizado, pero se condenó, mi hermano. Usted puede ser un bautizado, pero se ganó el infierno, no porque Dios se lo haya querido dar, sino porque usted lo eligió. Pero usted puede ser bautizado y ganarse, arrebatarse el reino de los cielos, porque el reino de los cielos se lo arrebatan los valientes que confían y creen en la misericordia de Dios, aquellos que no se quedan mirándose a sí mismos, aquellos que no se quedan mirando sus torpezas, sino que realmente sienten la necesidad profunda de ser personas diferentes. ¿Quién es perfecto? Nadie. Un bautizado no es perfecto porque en la medida en que camina muchas veces falla, comete errores. Pero ¿saben lo que nos dice el Evangelio de hoy? El Evangelio de hoy nos está diciendo, no te condenes y no te encierres en tus errores, en tu pasado, en tus situaciones. No te condenes en eso, porque eso ya pasó, porque finalmente tú puedes acceder al reino de los cielos. Tú lo puedes hacer. Entonces, en la moral, como eres consagrado, el consagrado es llamado. Ustedes y yo somos llamados por el Señor. Ustedes y yo estamos siendo convocados por el Señor a ir a la viña. ¿Qué dicen ustedes? ¿Aceptan o no aceptan?
no me respondan ahora, pero se aceptan, ¿sí? Sepan lo que Dios no quiere molestar tu vida. Dios no quiere complicarte la vida. Dios quiere hacer de tu vida, esa vida que es complicada, hacerla un poco más fácil, haciéndote feliz, porque cuando uno se siente amado por Dios, o sea, porque la vida muchas veces es complicada. ¿Quién tiene una vida fácil? La vida es complicada a veces. Pero cuando uno es complicado, pues peor aún. Cuando uno tiene una visión complicada, cuando uno es complicado, pues peor aún, se hace más pesada. Se hace más pesada la vida. ¿Sí? Cuando uno es complicado, por eso tanto espíritu depresivo, tanto espíritu que se quiere, que se quiere aniquilar, tanto espíritu negativo, tanto espíritu desanimado, que complica más el proceso de Dios. Ese espíritu desanimado complica más el reino de Dios. Y ese espíritu desanimado es lo que en la moral llamamos conciencia escrupulosa. ¿Saben qué es eso? Como dicen los caleños, ve, páreme ese trompo en la uña. Conciencia escrupulosa, aquel que se siente, es aquella alma que se siente que todo en ella está mal, que todo es oscuro y gris, que todo, cualquier cosa, que si piso una hormiga, Dios mío, me voy para el infierno porque maté una hormiga. Entonces imagínense, si con una hormiga, si matando una hormiga se siente así de mal, moralmente mal, imagínense cuando pasa algo. Y son las personas que, Dios mío, sufren y quieren estar todo el día allá, Padre, por favor. Y llegan al confesionario, por favor, confiéseme de lo mismo. ¿Sí? Y de lo mismo, miren, a mí no me molesta una persona que viene al confesionario a confesarse lo mismo. Bueno, no me acuerdo si es lo mismo o no. Hay personas que vienen, Padre, es que yo no logro perdonarme, Sí, vienen con ese disco rayado, a mí no me molesta, realmente no me molesta, uno escucha con misericordia, pero no dice lo que sí interiormente uno piensa, pobrecita esta persona, porque esta persona no ha entendido que Dios ya la perdonó hace mucho tiempo. Y a veces perdonarse a uno mismo, cuando uno le cuesta perdonarse a uno mismo es más difícil. Finalmente tú terminas sufriendo, ahogándote en un vaso con agua. Cuando tú crees que esto, Dios mío, esto es terrible, o sea, ¿quién se salva? ¿No? Le preguntaba al Señor, cuando le decía el Señor a sus apóstoles, discípulos y a la gente, le decía, es más fácil que entre, ¿sí?, un camello por el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos. Y luego los apóstoles se acercan al Señor y le dicen, pero Señor, usted la está pintando muy difícil. ¿Sí? ¿Quién se salva? ¿Quién puede salvarse? Si usted dice, Dios mío, el reino de los cielos exige, niéguese a sí mismo, tome su cruz, bueno, todo eso. ¿Quién se salva? ¿Cómo? Porque es que yo no veo por ningún lado. Y la conciencia escrupulosa se siente condenada. Se siente condenada. La conciencia escrupulosa no sabe mentir. Y se siente en el aire cuando la persona no está bien. Cuando no está bien. Usted siente que no mira igual, que baja la cabeza, que sube los hombros, que camina. Usted siente que no está bien. Es una persona que sufre. Una persona que ve todo oscuro, lo ve todo oscuro, no siente una motivación, una esperanza, no cree que Dios puede hacer algo con ella. Es esa persona, es cuando usted se dice, miércoles, soy un caso perdido. Yo soy un caso perdido, perdió el año. Cuando usted tiene esas frases, que yo las llamo frases asesinas, ¿sí? Cuando usted tiene esas frases, yo soy un caso perdido, ya yo no sé qué hacer. O cuando usted dirige esas frases asesinas también a los otros, ¿no? Este es un caso perdido. Este es un caso perdido. Cuando usted dice, oiga, usted es un caso perdido. Cuando usted le dice a alguien, normalmente que uno siempre lo dice, ¿no? Genio y figura
Usted le está diciendo, caso perdido, este no va a cambiar. ¿Sí? Y seguro que no le va a cambiar, pero Dios sí puede hacer en cualquier momento algo con esa persona. ¿Sí? Tengamos mucho cuidado con esa conciencia escrupulosa que nos desanima y que nos pone a ver todo. O sea, el escrupuloso es como si le pusieran una lupa. Lo mínimo lo hace grande. O sea, es como si le pusieran una lupa ahí grande. ¿Sí? El escrupuloso normalmente también juzga. Lo que uno juzga es lo que uno está luchando. El escrupuloso juzga. Cuando usted juzga, pero esta sí habla, es porque usted es más habladora que ella y está luchando por ser silencio. El escrupuloso juzga. El escrupuloso juzga a la prostituta y al publicano. ¿Sí? Porque es que el escrupuloso, en el fondo, vive una doble moral. Vive una doble moral. Entonces, este es pecado. Mire cómo está, mire cómo actúa, mire cómo se. Pero a la hora del té, puede que al escrupuloso se le esté comiendo la cochina envidia, porque no puede pecar como lo está haciendo el otro. Puede suceder. Entonces tengamos mucho cuidado. Son cosas muy sutiles que están ahí y que hay que empezar a trabajar. Que viene después, les había hablado de la conciencia laxa, de la que no siente dolor de su pecado. Entonces facilito. Yo no sé si usted conoce gente fresca. No fresco el de dominicano, ¿no? Fresco el colombiano, o sea, el que no es tuta fresco, sino el fresco, o sea, tranquila, la gente tranquila, ¿sí? Esa que usted le está diciendo, pero mire, pórtese bien, mire, ya no haga más eso, estudie. Sí, mami, tranquila. Sí. Pero mire, por favor, mire, no maneje rápido, no tome, mire que se va a estrellar. Sí, ya sé, sí. Esa gente que se la sabe todas, que todo el tiempo, sí, tranquilo, la gente fresca. O sea, hay gente fresca en esta vida. ¿Sí? Como que se les está cayendo el mundo encima y uno dice, Dios mío, o es una gracia o este es muy fresco. ¿Sí? Quedemos lo mejor, espero que sea una gracia, ¿no? Una gracia. Y hay gente que comete los mismos errores, pero repetitivos, ¿no? Repetitivos. El otro día sí escuchaba, ¿sí?, a alguien que me decía que llegó a la confesión, no voy a decir el pecado puntual porque no me corresponde, ni a la persona tampoco, tranquilos. Ni tampoco está aquí, creo, pero sí una persona, había una situación muy delicada en su vida y me decía, padre, pero yo no sé, yo no tengo dolor por esa situación. O sea, yo sé que está mal, sé que la iglesia me dice que está mal, sé que la iglesia me manda a confesarme por esto, pero realmente yo no he sentido realmente el dolor. Y yo le decía, pues, es muy delicado porque tampoco se trata de uno latigarse o flagelarse, pero tampoco se trata de ser indiferente ante las cosas que uno hace. Hay cosas que tú haces que no son voluntad de Dios. Hay cosas en las que tú vives que no son voluntad de Dios. No lo son. No son voluntad de Dios. Y por eso nosotros no podemos estar como que, bueno, sí, el Señor es misericordia, entonces pues esperemos. No pasa nada, tranquilo. No, hay cosas que tú vives que no son voluntad de Dios. Yo les puedo hacer una listica, pero no les voy a hacer la listica. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el ideal o cuál es el propósito del día? Llegar a vivir, a experimentar, ¿sí? O sea, ser conscientes de nuestra humanidad, pero al mismo tiempo, si cometemos,
un error o si hay algo, pues está la posibilidad de un arrepentimiento sincero y volver nuevamente al camino del Señor, y volver nuevamente a trabajarle al Señor, y volver nuevamente a mirar al Señor, cuando hay un arrepentimiento, ¿sí? Sincero. Cuando tú te arrepientes es como si tú le reventaras las cadenas al demonio. Y ya, basta, no más. Miren, en esta vida, queridos hermanos, hay que tomar decisiones y hay que definirse para ser feliz. Hay que tomar decisiones. Y esas decisiones muchas veces no te van a costar. Hay gente que se acostumbró a vivir en su pecado. Hay gente que uno mira que es gente tan buena, gente muy buena. Perdón por lo que voy a decir, voy a tocar un punto muy delicado, pero lo voy a decir. Muy delicado. Hay gente muy buena. Por ejemplo, hay gente que lleva años viniendo y nunca pasa a comulgar. Y uno entiende que hay situaciones que no le permiten a uno comulgar. Pero uno ve a las mismas personas que pasan años y años y uno dice, Dios mío, ¿cómo le podría ayudar a esta persona? Años y la persona no hace nada por poder acceder a la gracia de Dios, no hace nada. Y no estoy juzgando a la persona que no lo hace. Si no lo puedes hacer, no lo hagas. Pero ¿has de pronto pensado en la posibilidad de buscar una ayuda, en buscar una dirección espiritual, en buscar una guía, un consejo, alguien que te diga qué puedes hacer para alcanzar la gracia? Pero necesitas decisión. Porque hay gente que se acostumbró, ya. Años y años. Y saben que tienen que hacer cosas, saben que tienen que tomar decisiones. Pero eso implica creerle a Dios. Creerle a Dios, miren. Yo espero, ¿no?, que todos se acerquen a la gracia. Pero acercarse a la gracia implica decirle no. Tomar postura, porque si no la vida te va a definir en algún momento. Te va a definir en algún momento. Y hay personas, bueno, los jóvenes, las personas jóvenes en años, no tienen problema porque el joven muchas veces piensa, yo todavía tengo tiempo, pero uno no sabe. Yo todavía tengo tiempo, pero uno dice, hay más de uno que ya la juventud le pasó, le está pasando y todavía siguen ahí, sin tomar decisiones, sin acercarse a la gracia. Entonces, queridos hermanos, no nos encerremos en nuestra realidad porque en Dios siempre hay oportunidad, ya ustedes lo han escuchado muchas veces. Ahora, no nos quedemos mirando lo evidente. Lo evidente es más fácil de juzgar y de identificar. A veces uno no se acerca a la confesión porque siente, uno le pasa, experimenta la tentación del bueno. Uno no se acerca a la confesión o no se acerca a la gracia o siente que este discurso no es para él porque tiene la tentación del bueno. ¿Y cuál es el discurso del bueno? Escuchen esto. Yo no mato, yo no robo, yo no le hago mal a nadie. Yo soy bueno. Yo no necesito eso que está diciendo el Padre, eso es para... Y codea usted, tiene el descaro de codear, mire, esto es para usted. Yo soy bueno. Mira, yo soy tan bueno que a mí me hicieron y rompieron el molde. Usted se ganó la lotería conmigo. Siga soñando.
Porque a veces pensamos que el pecado es lo evidente. No maté, no robé, o sea, como que eso que es grande. Se nos olvida lo pequeño, lo sutil, lo que usted cree que no es, pero es eso. Y eso pequeño se va convirtiendo en algo grande. Miren, las pequeñas grietas del hoy son las grandes catástrofes del mañana. Las pequeñas grietas del hoy, tus pequeñas grietas, las que están ahí sin descubrirse, se pueden convertir en las grandes catástrofes del mañana. Tan impresionante es que usted dice, pero cuando usted escucha esas historias, pero si él era tan bueno, pero es que si se querían tanto, pero es que parecía una familia tan bonita, ¿qué les pasó? Las pequeñas grietas del hoy son las grandes catástrofes del mañana. Empiece a cerrar las pequeñas grietas, los detallitos, por donde entra el pecado y se va acumulando, acumulando hasta que ya lo sacaron, hasta que ya se perdió. Les cuento esto para finalizar. Chismecito del día. Historia del Padre. Miren, yo recuerdo cuando entré al seminario, cuando yo entré, uno en la vida fraterna, uno crece mucho, porque es que ya no está la mamá ni el papá que se lo aguantan a uno, sino que ya uno empieza ya a enfrentarse a la vida y los otros sí te van diciendo, no me gusta, sí me gusta, corrige esto, le van diciendo a uno ya, eso que no alcanzó a hacer el papá y la mamá, la vida se encarga. ¿Sí? A ese dicho que dicen las abuelas, la buena vida cansa y la mala amansa, eso es cierto. Eso es cierto. Usted no se preocupe si tiene un fresco en su casa, déjelo que la vida lo amansa, le llega mansito. Y entonces yo estaba en el seminario dejando que la vida me amansara. Porque es que uno, cuando empieza un proceso de fe, uno entra en un proceso de semisalvaje, ¿no? Uno es todo yo, primero yo, no. No es tan fácil, porque seguir a Dios implica morir a mí mismo. Y entonces, yo recuerdo que a mí me decían, pero ¿usted por qué me grita? ¿Usted por qué me habla feo? ¿No? Y yo decía, pero tan susceptibles, ahorita ya uno no puede ni hablar, ni esto y lo otro, ¿no? Yo decía, pero yo no, yo les decía, pero yo no grito, ¿quién dijo que yo grito? ¿No? Y había gente que se sentía incómoda. Entonces, ¿pero quién dijo que yo grito? Sí. Y entonces, yo decía, pero yo, ¿qué momento? Yo soy tan buena gente, yo soy tan bueno, que me hicieron y rompieron el molde. ¿Sí? Y entonces en un momento de oración, el Señor me mostró la revelación de Dios, que eso es una maravilla. Cuando Dios te muestra tu verdad, es una maravilla. Porque no te muestra para condenarte, sino para liberarte. Y entonces me mostró que, claro, en mi casa, en la época en que existía solamente el teléfono de la casa, ¿se acuerdan? No habían celulares, ¿sí? Y que sonaba el teléfono, ¿no? ¿Qué era lo que uno normalmente decía? ¡Contesten! ¿Sí? Y se peleaban, y entonces era, almorzar, que venga a comer. ¿Qué hubo? ¿Qué hace? Y empecé a darme cuenta que en mi casa todos nos gritábamos. O sea, no era por hacernos sentir mal, sino que el lenguaje era el grito. ¿Qué hubo? Venga, mire, haga, traiga. Y uno se acostumbra y resulta que eso se genera un hábito en ti y cuando sales al mundo, pues no todo el mundo está acostumbrado a que lo griten y pues claro, ahí se siente y ahí descubrí y dije, oiga, es que nosotros nos acostumbramos a gritar y claro, otros no están acostumbrados a eso y ahí me di cuenta, revelación de Dios, ¿sí? Salvación de Dios, ¿sí? Porque es que uno no tiene que gritar, yo me decía, yo tengo que aprender a pedir las cosas con amabilidad. ¿Qué hubo? Mire que lo están llamando. No, ir hasta la persona, mira, te están llamando. Eso tocó aprenderlo.
Que venga a comer. No, ir a la habitación, ya está servido el almuerzo, venga a comer. Eso me tocó aprenderlo. Páseme ahí la jarra. No, hágame el favor, me puede pasar la jarra. Me tocó aprenderlo, o sea, baje la cabeza. Y en este país y aquí nos pasa algo muy particular, y es que uno puede ser también un juez de nuestros hermanos, porque es que aquí estamos culturas tan diferentes que usted va manejando y por allá le nombraron a algún familiar manejando y esto y lo otro, y usted dice, tenía que ser cubano, o tenía que ser puertorriqueño, o tenía que ser, sí, o pasó una mujer bien bonita, así bien, y no la saludó, tenía que ser colombiana, ¿sí? Y uno empieza a juzgar también, ¿sí? Y empieza a juzgar, y claro, es que uno no se da cuenta, o sea, ¿sí? Tenemos patrones culturales tan diferentes, o sea, hemos tenido patrones culturales tan diferentes que uno puede decir, oiga, sí, yo parezco un creído, un orgulloso. Pero es que, claro, en mi ciudad me enseñaron que corra, no saluda a nadie y el otro sí habla más duro porque es más festivo y esto y lo otro, pero no me está regañando, sino que está diciéndome, y sí, esto es más festivo. Entonces, aprender a entender eso, esos patrones culturales, es una gracia de Dios. Y es buscar siempre la unidad y la reconstrucción de nuestra iglesia y la edificación de nuestras almas. Así que aprenderlo es una gracia de Dios, pero solamente eso lo hacemos con una conciencia tranquila, serena, consciente de su pecado, consciente de su realidad, pero también confiada en la misericordia de Dios. O sea, no se quede en su realidad, en su pecado. Haga algo por su salvación. Propósito del día. Propósito del día. Haga algo por su salvación. Haga algo por su salvación. Haga algo por su salvación. Por su salvación. No se quede acostumbrado. No, es que yo ya tengo este vicio. Haga algo. 1, arrepentimiento. 2, conciencia de mi realidad. 3, confianza en la misericordia de Dios. Y va a ver que tal vez sus no se van a convertir en un momento en un sí para Él.